Mis queridos y amados hermanos en el Señor, muy buenos días. Qué lindo podernos encontrar una vez más. Qué lindo es saber que Dios ha sido fiel con nosotros, que nos ha permitido un descanso y que hoy ya las fuerzas están renovadas y estamos nuevamente en la actividad más importante que un ser humano inteligente puede tener, y es buscar a su Creador, pedir la dirección de Dios. Por eso les quiero felicitar en esta mañana por su perseverancia, por su amor incondicional a la obra de Dios, por la dedicación que ustedes han dado hasta el día de hoy en este tipo de reuniones que Dios colocó en nuestro corazón comenzar a realizar, y que seguramente si estamos aquí en la sala es porque Dios está haciendo una obra con nosotros. Por eso le damos la bienvenida a todos y a todas, y que esta mañana sea una mañana muy especial, una mañana donde abramos nuestro corazón y podamos recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados, vamos a entrar de una vez en materia, dándole la bienvenida a todos y a todas, y vamos a disponernos a abrir nuestras Biblias, nuestra agenda, abrir sobre todo nuestro corazón, nuestros oídos físicos y nuestros oídos espirituales, igual que nuestros ojos físicos y espirituales, para captar y entender todo lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Comenzamos ayer una miniserie, digamos, dentro de toda esta serie amplia que estamos hablando sobre lo que tiene que ver con la madurez, cómo llegar a la madurez, cómo crecer espiritualmente. Y ayer comenzamos un tema que es bien interesante, un tema que es bien importante, que tiene que ver con el dar lo mejor de nosotros para nuestro Dios. Y en el dar de lo mejor de nosotros es un hábito que habíamos hablado que tiene que ser parte de nosotros. Cuando hablamos de un hábito, es algo que tiene que ser ya parte de nosotros. Se tiene que convertir en nuestro quehacer diario, en nuestro diario vivir. Por eso es que es muy importante estos hábitos que hemos realizado, que hemos visto, y lo importante para que se cumpla y se dé. Yo les decía inicialmente, recién comenzamos esta serie, que yo iba a entregar unas herramientas para que ustedes las pudieran tomar, pero que las herramientas como tal, las charlas como tal, no los van a hacer a ustedes madurar espiritualmente. No les van a permitir a ustedes crecer espiritualmente siempre y cuando ustedes no las apliquen. Una herramienta no sirve si no se usa. La herramienta como tal no va a hacer el trabajo. Es necesario que nosotros hagamos el trabajo que nos corresponde. Razón por la cual es necesario que el tiempo a solas con Dios lo estemos desarrollando, para que en ese sentido nosotros podamos ir viendo cómo Dios nos está hablando día a día. Me alegra cuando algunos me dicen, ya tengo mi libreta, ya tengo mis apuntes y estoy ya sacando el limpio, estoy haciendo mis anotaciones de lo que Dios me está diciendo cada día. Y eso es importante porque recuerde que los registros en este proceso nos ayudan mucho para recordar todo lo que Dios va haciendo en nuestra vida. Estuvimos hablando entonces también de la importancia de tener una buena relación con los demás, que era el segundo hábito, y comenzamos con nuestro tercer hábito, que lo titulamos Da lo mejor de ti al Señor, que tiene que ver con el hábito de crecer dando de nuestro tiempo, de nuestros talentos y de nuestro tesoro. Hemos visto 3 de los 4. Esto es como una mesa, y que es importante que tenga las cuatro patitas para que no se caiga, para que no esté coja, para que pueda dar el resultado. Entonces, dentro de las 4 estábamos hablando primero que es muy importante nuestro tiempo, darnos nosotros sincera y verdaderamente al Señor. Cuando hablamos de nuestros talentos, es la capacidad que el mismo Dios nos ha dado a nosotros. No es para que la guardemos, no es para que la acumulemos, sino para que la soltemos, para que la demos a otro. Cuando hablamos del tesoro, entonces entendíamos que necesitamos hacer las cosas y dar las cosas para Dios con amor, que es lo que el Señor ve en el corazón, con amor. Que es muy importante que nosotros lo que hagamos para Dios siempre lo hagamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor. No lo hagamos con carga, no lo hagamos por obligación, no lo hagamos porque es que toca. No, mis amados, las cosas de Dios no funcionan porque Dios conoce los corazones. Y cuando Dios sabe que hay un corazón dispuesto, un corazón sencillo, un corazón humilde, Dios se complace en bendecir a esas personas que definitivamente le creemos a Dios. Hoy vamos a entrar en esa cuarta, digamos, punto, lo que tiene que ver con este hábito,
y es el hábito de dar de su testimonio. ¿Qué es eso que nosotros tenemos que dar de nuestro testimonio? Cuando nosotros hablamos de dar de nuestro testimonio, estoy haciendo referencia a la importancia de evangelizar a las personas. Una de las cosas más importantes que usted tiene que dar a los otros, a sus familiares, a sus amigos, es el evangelio. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios en su misericordia extendió de su gracia hacia nosotros. Y nosotros no podemos ser egoístas, que eso que Dios nos dio, nosotros lo guardemos solamente para cada uno de nosotros. Debemos entender, mis amados, a esta altura, en el proceso de crecimiento, de madurez espiritual, que nuestra misión de vida tiene que ser igual a la misión de vida que tiene el Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra? Muchos se confunden y como hay tantos evangelios, entonces cada uno va llevando las cosas a su acomodo. El Señor Jesucristo, quiero decirles que Él no vino para prosperar a las personas. El Señor Jesucristo no vino para sanar a las personas. Esa no fue la tarea primordial de Él. El Señor Jesucristo vino con una tarea a este mundo y fue buscar y salvar a los hombres, entiéndase también las mujeres, que estaban perdidos en el pecado. Ese fue el propósito central y principal. Cuando el Señor Jesucristo busca a una persona, la busca para darle la salvación, para darle la vida eterna, para perdonar sus pecados. Ya lo otro es añadidura. Si además de darle la salvación, Dios en su soberanía lo quiere bendecir, lo quiere prosperar, lo quiere sanar, quiere restaurar sus otras áreas de la vida, eso ya son las añadiduras. Pero lo esencial, lo principal por lo cual el Señor vino a esta tierra fue para salvar a los perdidos que estaban en sus pecados. Y escúcheme en esto. Y esa misma misión de Él nos la ha entregado a nosotros, los que decimos que somos sus discípulos. Y por eso debemos entender que yo sé que tenemos muchas cosas para hacer, hay proyectos, hay planes, hay metas, hay sueños, hay muchas cosas. Pero quiero que por favor en este punto nosotros entendamos que tenemos una misión de vida y que si Dios te acercó a ti y me acercó a mí para que le conociéramos y para estar siendo formados como discípulos, tenemos una labor que es primordial. El libro de Lucas, en el capítulo 19, a la altura del verso 10, dice y nos muestra la misión del Señor en esta tierra. Dice, porque el Hijo del Hombre, y si ustedes miran en sus Biblias, esa palabra hijo está en mayúscula y es un significado que está haciendo referencia al Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es bien importante. Jesús vino a buscar en primera instancia y una vez los halló, entonces extendió su salvación a aquellos que estaban perdidos. El apóstol Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1, a la altura del verso 15, 1 Timoteo 1:15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. Entonces, en estos dos pasajes que hemos leído, nos podemos dar cuenta de la visión y de la misión que el Señor Jesucristo tuvo en esta tierra. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Todos los que seguirían a Cristo, es decir, sus discípulos, Dios los llamó para que fuera, o el Señor Jesucristo los llamó para que fueran pescadores de hombres. Esa es la misión. Por eso en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 19, dice la Escritura que Él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces debemos entender, mis amados, que todo el ministerio de discipulado y todo esto que Dios ha venido formándonos y dándonos día a día en lo que tiene que ver con esta capacitación intensiva, que ha sido de gran bendición porque nos está alineando al propósito de Dios. Realmente todo este proceso es un proceso de entrenamiento. ¿Para qué? Para Dios hacer de cada uno de nosotros discipuladores evangelísticos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos ser cristianos que procuramos guiar a otros pecadores a la salvación en Cristo Jesús. Pero que no solamente es eso,
sino que con la formación que Dios nos está dando, con las herramientas que Dios nos está dando, nosotros también podemos ir a entrenar a otras personas y, en otras palabras, tenemos que discipularlos para que ellos a la postre hagan exactamente lo mismo que nosotros hemos hecho. Y en eso consiste todo el ciclo de formación que Dios ha venido dando. Entiendan entonces, mis amados, que Dios no nos está dando la formación, Dios no nos está, digamos, adiestrando, formando como discípulos simplemente para nosotros. Por eso, cuando estamos aquí en este punto del dar, la mayor riqueza que tú tienes no son ni tus posesiones, no son ni tus talentos, no es necesariamente ni tu tiempo. La mayor posesión es el evangelio que Dios te ha entregado, que es un tesoro que tú ya tienes, pero que ese tesoro tú no lo puedes guardar, mantenerlo ahí guardado, sino que lo tienes que soltar, porque es que las almas se salvan es aquí, en este momento, mientras estemos aquí en la tierra, porque es que en el cielo ya tú no necesitas evangelizar a nadie, porque todos son salvos. Tú no necesitas predicarle a nadie allá. Aquí es donde nosotros necesitamos desarrollar el ministerio. Ahora, alguien dice, no, es que yo no tengo el ministerio de evangelismo, yo no soy un evangelista. Quiero decirles lo siguiente, que la Biblia dice que el Señor a todos nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Seguramente que tú conoces familiares, posiblemente muy cercanos a ti, amigos, compañeros de trabajo, personas que no conocen del Señor Jesucristo. Y que no fue por casualidad, no es por casualidad que Dios los haya colocado a tu lado. Seguramente si los ha colocado y a ti te ha formado, es para que tú y yo vayamos a ejercer ese ministerio. Durante este comienzo del discipulado, es muy importante que usted empiece a cultivar algo que es necesario que nosotros vayamos desarrollando y que Dios ha venido preparando el corazón de cada uno de nosotros. Y eso importante es el amor, la compasión por las personas que no conocen de Dios, por las personas que son inconversas, por las personas que en este momento seguramente tú tienes un hijo, tienes una hija, o tu papá, o tu mamá, o un hermano, o un amigo, que es una persona que si no conoce de Cristo y que si en este momento él llegase a morir, esa persona se iba a condenar porque está viviendo en pecado. Y seguramente que a esta altura el Espíritu Santo ya te ha inquietado y te ha mostrado o te ha traído como la idea de quién. Y quiero decirles que hay muchas personas en el mundo que si nosotros no les hablamos, que si nosotros no vamos donde ellas están, si nosotros no les llevamos a Cristo, nunca oirán y por lo tanto morirán sin esperanza. Por eso es que todo esto que Dios está haciendo en nuestro corazón nos tiene que llevar a comenzar a accionar. Y si usted piensa, digamos, acerca de lo que pasó con cada uno de ustedes, Dios hizo un trabajo muy hermoso. Dios en su misericordia extendió su mano y nos trajo, digamos, como si esto fuera una barca. Y miremos como para tener una idea, si nosotros hubiésemos estado en el Titanic y nosotros hubiéramos sobrevivido, y entonces como nosotros sobrevivimos, entonces gracias a Dios había una barquita que fue como una lancha salvavidas para nosotros y fuimos rescatados. Entonces eso es lo que Dios hizo. De ese mundo donde estábamos, el Señor nos rescató y nosotros en este momento ya tenemos la salvación en Cristo Jesús. Y eso es una bendición porque de ese Titanic, de ese mundo, Dios nos rescató y nos subió en su barca para ofrecernos la salvación. Y seguramente muchos de los que estamos aquí estamos contentos por saber que estamos con Dios, por saber que si nosotros partimos de esta tierra nos vamos para el cielo, por saber que el capitán de nuestra barca es el Señor, es Dios. Y eso nos da una felicidad, nos da una tranquilidad, porque hemos sobrevivido en esa lancha donde Dios nos introdujo. Ahora tenemos buen compañerismo y nos vemos aquí en la sala y entonces decimos qué bueno, porque hay otras personas que también están subidas en esta lancha salvavidas que el Señor envió y también fueron salvados. Y entonces eso nos permite tener gozo y cantamos y alabamos al Señor. Y le damos gracias porque Él ha sido bueno. Gracias por su misericordia. Eso nos da mucha alegría, nos da esperanza y nosotros estamos tranquilos que aunque vengan dificultades, aunque vengan pruebas, aunque vengan momentos difíciles, Dios está con nosotros, Dios nos ayuda y vamos a salir de este problema, de esta dificultad. Amén. Entonces nos da mucho gozo. Pero quiero decirles que mientras nosotros estamos en esta lanchita, en este gozo, en esta felicidad, hay miles de personas que están todavía en el agua, congelados en el pecado, y la muerte está a su acecho. La muerte está a su alrededor.
Entonces nosotros tenemos que revisar eso, porque no podemos ser, perdónenme la palabra, no podemos ser egoístas y pensar solamente en que yo ya estoy montado en la lancha salvavidas y que no me interesan los demás. Nosotros tenemos un gozo que es un gozo indescriptible, porque hemos sido rescatados de esas mismas aguas donde ellos están hoy en día. Pero la gran pregunta que tenemos que hacer en este momento es, ¿cómo podremos nosotros estar tranquilos y felices sabiendo que afuera hay muchas personas que si nosotros no los llevamos a la lancha salvavidas, ellos van a perecer? Lo más triste es que muchas de esas personas son los seres que nosotros decimos que son queridos para nosotros. Son los seres que nosotros decimos que los amamos. Son los seres que en el momento que llegasen a fallecer, nosotros seguramente lloraríamos porque es una persona que nosotros estimamos y queremos mucho. Pues quiero decirles, mis amados, que la mejor manera de demostrar que nosotros los queremos a ellos es llevándoles el mensaje de salvación. Nosotros tenemos un gozo, pero quizás ellos no conocen la salvación, no conocen la esperanza, no conocen la vida eterna. Por eso la invitación en esta mañana es para que extiendas tu mano a aquellos que no tienen la esperanza, aquellos que todavía están perdidos en sus pecados, para tratar de rescatarlos de una muerte que es una muerte cierta si no se convierten a Cristo Jesús. Trate de meterlos en la lancha salvavidas. La Biblia dice en Lucas 14:23, fórzalos a entrar. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 26, verso 28, persuádalos a que sean cristianos. Dice Hechos 24, verso 25, razone con ellos. Es decir, siéntese y hable con ellos de lo que va a pasar, de algo que es inevitable, porque si el Señor Jesucristo no viene por ahora, tarde que temprano todos tendremos que pasar por la puerta de la muerte. ¿Y qué va a hacer de ellos? Entonces, tu labor y mi labor, tú que has sido instruido, tú que tienes el material, tú que lo puedes volver a repasar, tú que tienes todo esto, entonces tu labor y mi labor es enseñarles, según lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 a la altura del verso 24 al 26. Enséñales, muéstrale la situación en la que ellos están en este momento, para que al mostrarles con la palabra de Dios, ellos huyan de la muerte. Que ellos puedan entender, diga, yo no había entendido la vida como era. Ahora que usted está hablando conmigo, ahora entiendo que fue lo mismo que sucedió con nosotros, que fue el mismo plan que Dios nos mostró a nosotros al principio. Entonces, en este orden de ideas, mis amados, deles esa posesión preciosa que tú tienes, que se llama el Evangelio. Es la riqueza más grande que tú tienes, por encima de cualquier cosa material que tú tengas. Lo más hermoso que tú tienes en este momento, la riqueza más enorme que tú tienes, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero no lo guardes para ti. No te quedes simplemente diciendo, sí, yo sé, yo conozco, estoy aprendiendo harto, qué bueno, tremendo, cómo estoy creciendo, que esto me gusta mucho. Todo eso es importante, mis amados. Pero si nosotros no damos de lo que Dios nos está dando, entonces no estamos cumpliendo la función. Recuerde que ayer hablábamos del arbolito, y el arbolito recibe, pero da. Recibe, pero tú recibes la palabra de Dios, pero tienes que darla. Lo que sigue en este mensaje que quiero compartirles en esta mañana es una manera sencilla para aquellos que dicen, sí, pastor, la verdad yo tengo personas, yo soy consciente que yo necesito compartirle a mis papás. Yo soy consciente que necesito compartirle a mis seres queridos, pero ¿cómo hago? Porque es que muéstrenos, por favor, como una especie de manera sencilla para poder llegar a ellos, para testificarle a la gente que no tiene a Cristo. Y en esto vamos a dedicar los próximos minutos del mensaje de hoy para darles unas pautas, digamos, de cómo nosotros podemos llegar a una persona que no conoce de Cristo, que nosotros lo llamamos, o la Biblia lo cita como inconversos, que no se han convertido. La palabra convertir es que hace un giro en su vida, va para este lado y entonces se conoce de Cristo y gira su vida y se convierte. Es un giro, conversión es convertirse. Bien, entonces vamos a mirar para que tomes nota y estés muy pendiente, y bendito Dios porque el audio va a estar ahí para que tú lo puedas repasar y puedas volverlo como una especie de capacitación en cómo evangelizar a las personas que no conocen de Cristo. ¿Les parece interesante el tema? Levanten su manito.
Muy bien, entonces vamos a mirar esto. Para que las buenas noticias, recuerde que la palabra evangelio son las buenas nuevas, son buenas noticias. Tú y yo estamos con una paz porque recibimos la mejor noticia. Tenemos buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia que una persona, la mejor noticia que una persona puede recibir? No es que se ganó la lotería, no es que le adjudicaron una casa, no es que le salió el préstamo en el banco. No, eso no son las buenas noticias. No, la buena noticia es la salvación en Cristo Jesús. Ese es, digamos, lo más importante y lo más esencial. Pero para que esta buena noticia tenga sentido, tenemos que explicarle a las personas inconversas las malas noticias primero, para que la buena noticia tenga valor. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Eso es muy importante. O sea, tú no puedes mostrar las buenas noticias sin que ellos entiendan las malas noticias primero. Dios nos ha dado su ley, y aquí quiero que hagamos un pequeño repaso, pero ya es en la aplicación de lo que ya tú sabes. Dios nos ha dado la ley para hacer esto, para evangelizar a los pecadores, para mostrarles sus transgresiones. Entonces, por favor, ahí en sus Biblias, 1 Timoteo capítulo 1, verso 8 en adelante, vas a encontrar el pasaje de la Biblia que nos dice lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 1, verso 8 en adelante. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, por medio de la ley, Dios nos da, digamos, las herramientas para mostrarles al inconverso, para que el inconverso tenga el entendimiento de su condición peligrosa delante de su Creador. La ley es como un espejo para mostrarles cómo es que Dios los ve, Dios cómo los está viendo. Por eso Santiago, en el capítulo 1, a la altura del verso 23, dijo lo siguiente: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Es decir, la persona que escucha la palabra de Dios y la entiende y dice, no solamente la voy a oír, sino que voy a actuar, es un hacedor de la obra, entonces va a ser una persona bienaventurada. Esa palabra bienaventurado es feliz, muy feliz. ¿Por qué? Porque ha encontrado su propósito en la vida. La ley de Dios, entonces, mis amados, la ley moral de los 10 mandamientos que Dios dejó escrita en el corazón de cada persona y en su conciencia, es la que va a comenzar a trabajar en esto. Romanos capítulo 2, verso 12 en adelante, dice lo siguiente: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado y por la ley serán juzgados, porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra, atención a esto, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces noten, mis amados, que una de las ventajas que nosotros tenemos cuando le vamos a predicar a un inconverso es que ese inconverso ya Dios hizo el trabajo con él, mostrándole la ley, dejándosela impregnada, impresa en su corazón y en su conciencia. Ellos, aunque nunca hayan abierto una Biblia en su vida, ellos saben que eso es malo delante de Dios. Ahora, usted puede, no solamente puede, sino que debe usar la ley entonces como un ayo. Un ayo es un ayudante, un ayo es como un educador, ¿sí? Una persona que está
llevando a otros, que está enseñando a sus alumnos, que ha preparado una lección para que luego esté frente a sus alumnos y entonces le enseña a los alumnos a aquellos que está formando. Bueno, la ley es este ayo. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, a la altura del verso 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, lo que hacen, la función de los 10 mandamientos es llevar a la persona a que conozcan a Cristo Jesús. Solo por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es la ley la que le dará al inconverso un conocimiento de su pecado personal delante del Dios Todopoderoso, delante de su Creador. El libro de Romanos, el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 3, verso 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, atención a esto, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, es para que nosotros, para que la gente conozcamos el pecado. Romanos capítulo 7, verso 7, dice la escritura, ¿qué diré pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Quiere decir entonces todo esto, mis hermanos, que solo la ley puede preparar al pecador para recibir la gracia de Dios, para que él obtenga su salvación. La manera correcta como nosotros podemos llevar a una persona para que tenga una verdadera conversión es mostrarle primero la ley, para que ellos entiendan cómo está. Para que ellos, al ser evidenciados con la palabra de Dios, entonces puedan entender su verdadera condición de pecadores, que fue lo que dijo el mismo apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5, a la altura del verso 20, que dice la Biblia, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahí está. La ley es expuesta, tú le vas a mostrar a aquellos inconversos primero la ley, ¿para qué? Para que ellos puedan darse cuenta de su pecado y entonces el Espíritu Santo, la conciencia de ellos los va a redarguir y entonces el pecado abunda. Y entonces se sienten, perdonen la palabra, unos miserables, dicen, no, yo estoy mal delante de Dios. Y cuando tú lo has llevado a esa instancia, entonces dice la Biblia, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque cuando están en esa posición, están en esa condición, entonces le mostramos a nuestro amado y Salvador Jesucristo. La predicación de la ley, entonces, es un instrumento en las manos del Espíritu Santo. Escúcheme muy bien, porque aquí vamos a comenzar a trabajar no en nuestras fuerzas. Yo sé que muchos dicen, no, pero es que mi mamá, mi papá, mi familiar, no, es que él es muy renuente a las cosas de Dios. Quiero decirte en primera instancia que este no es un trabajo que tú o yo lo vamos a hacer solos. Vamos a ir de la mano del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, en la medida que exponemos la palabra, en la medida que exponemos la ley moral de Dios, Él es el que va a convencer al pecador. Tú no tienes que convencer a nadie, no es tu tarea. Tu tarea, recuerda siempre, es un sembrador. Tú vas con la semilla. Es el Espíritu Santo el que va a convencer al pecador de su necesidad de un Salvador. Y así entonces el Espíritu Santo lo lleva a la cruz de Jesucristo. Esa es la labor del Espíritu Santo. Pero nosotros necesitamos dar esa materia prima, que es la semilla, para que el Espíritu Santo comience a trabajar con esto. Juan capítulo 16, a la altura del verso 8, dice lo siguiente. Y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, refiriéndose al Consolador, dijo Jesús, cuando Él venga, ya vino, ya está con nosotros. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Fíjense que es el Espíritu Santo el que va a tocar a los inconversos. No soy yo, no eres tú, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más.
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces es muy importante en este paso, mis amados, que el pecador entienda que esa vida que está llevando es una vida de infracción ante las leyes de Dios, que es lo que dice 1 de Juan capítulo 3, verso 4, que el pecado es la infracción de la ley. Pero también tenemos que mostrarle la justicia que Dios es justo y que un día Dios le va a dar a cada quien lo que corresponde, según lo que dice Romanos capítulo 7, verso 12. Que va a venir un día el juicio de Dios, que hoy Jesús es nuestro abogado, pero que mañana será nuestro juez. Y el juicio va a ser no por las obras que haya hecho, no por la buena persona, entre comillas, que sea él, sino que ese juicio va a ser de acuerdo a la ley. Y Dios ese día va a sacar la ley y va a juzgar a cada persona conforme a su ley, según lo que dice Romanos capítulo 2, verso 12 y Santiago capítulo 2, verso 11 y 12. Entonces es muy importante que que las personas que no conocen de Cristo puedan entender eso. Así que cuando nosotros les enseñamos a los inconversos la ley de Dios, es decir, la ley moral de los 10 mandamientos que está escrita en sus corazones, estamos participando con el Espíritu de Dios en la obra que Él tiene aquí en la tierra. La obra de rescatar a los que están pereciendo en sus pecados. Y de cierta manera nosotros estamos cumpliendo, ahí sí, nuestra misión de vida por la cual nosotros estamos en esta tierra. Quiero decirte, mis amados, con todo el respeto y con todo el amor del Señor, que tú no fuiste creado por Dios para ser un gran empresario, para ser una gran ama de casa, para ser un gran profesional. Esas son añadiduras. El propósito por el cual Dios te creó es para que tú y yo podamos llevar a otras personas a que conozcan de Cristo. Por eso es que necesitamos usar la ley moral, los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer esto? Ya tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? La Biblia nos muestra de un modelo del Señor Jesucristo, que es nuestro maestro de maestros. Y vayan por favor ahí conmigo a Lucas capítulo 18, verso 18. Y vamos a ver cómo el mismo Señor Jesucristo aplicó la ley, aplicó los principios, la ley moral de Dios para predicarle a una persona. Lucas 18, 18. Un hombre principal, dice la Escritura, le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Noten que este versículo 18 y 19 que hemos leído, la gran mayoría de las personas tiene una idea equivocada acerca de lo que es bueno. Aunque muchos hombres proclaman con su propia boca. Y si se preguntase, ¿usted se considera bueno? Muchos sí, yo me considero bueno. Ellos proclaman su propia bondad, yo soy bueno. Y quiero decirles que lo que la Biblia dice es que no hay nadie bueno, que el único bueno es Dios. Proverbios capítulo 20, verso 6. El gran Salomón dijo lo siguiente: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es decir, no hay nadie bueno. La gente afuera se cree bueno. No, yo soy bueno porque no he matado a nadie. No, yo soy bueno porque no he robado a nadie. No, yo soy bueno porque reparto mercados. Y piensan que eso los califica ya para ganarse en el cielo y para decir, no, Dios va a tener misericordia de mí porque yo soy bueno. Porque yo a mi esposa le doy todo lo que necesita. Porque a mis hijos les compro las zapatillas de marca. Porque en la casa no falta nada. Yo soy bueno. Entonces la gente cree que ese tipo de cosas es lo que es bueno. Pero Dios está diciendo que nadie es bueno. El libro de Romanos, capítulo 3, verso 10, en adelante dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la ley moral de Dios,
no, la que nos ha dado el Señor para ayudar, porque es que esto que nosotros tenemos es para ayudarles a ellos. Ellos no nos van a hacer un favor a nosotros, ¿entiende eso? Eres tú, soy yo el que le estamos haciendo un favor a ellos porque ellos están perdidos. Ellos van a perecer si no se convierten a Cristo. Ellos no son merecedores del cielo, aunque muchos crean que sí se van a ganar el cielo. Ellos tienen que entender que son malos, que han hecho las cosas malas y que necesitan un Salvador. Entonces empiece como Jesús con este hombre hizo el trabajo. Lo primero que tenemos que hacer con estas personas, que vamos a predicarles, que les vamos a evangelizar, les vamos a compartir de Cristo, lo primero que tenemos que decirles a esas personas es, ¿usted se considera una buena persona? Es la primera pregunta con la que comenzamos la conversación. Una conversación normal. Busque siempre, de una manera intencional, hablar de las cosas de Dios. Llegar a un tema espiritual. Llegar al tema de una iglesia. Llegar al tema de la Biblia. De lo que sea. Para que lo lleve a esa persona, repito, de una manera intencional. Y puede ser algo sencillo como preguntarle, ¿usted asiste a una iglesia? Y entonces ahí va a comenzar el tema. Cuando le conteste, siempre por favor, hágalo con amor. Pregúntele, a ver cómo se siente, para ver si él se considera bueno. La gran mayoría va a decir, sí, yo soy bueno. La gran mayoría se va a considerar que es buena persona. Entonces, si le contestan, sí, yo creo que sí soy bueno. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lánzale la segunda pregunta. Ok, ¿tú te consideras que eres bueno? Hago una pregunta. ¿Has guardado los 10 mandamientos? Fíjense que eso fue exactamente lo que el Señor Jesucristo en el versículo 20 del pasaje que hemos leído fue lo que hizo. Eso, Cristo lo increpa, lo confronta con los 10 mandamientos. Ese es el pasaje, digamos, clave en esto. El punto es, lleva los 10 mandamientos. Ahora, hay 3 grandes mandamientos y empiece con esos 3. Porque normalmente, cuando nosotros les hablamos de estos 3, tú no tienes necesidad de mostrarle los otros. Enfócate en estos 3. Pregúntale, por ejemplo, ¿ha mentido usted alguna vez? Que es el 9º mandamiento, no mentirás. ¿Ha mentido? Cuando la persona le contesta, hagan la pregunta. Todos le van a decir, claro, pues que no ha mentido, pues todos hemos mentido. Entonces tú le haces una pregunta. Entonces, si tú has mentido, ¿qué eres? Si usted ha mentido, entonces, ¿usted es qué? Entonces, y ahí como que titubea un poco. Entonces, de una forma amable, usted tiene que llevarlo a que él diga con sus labios mentiroso. Y entonces, él no, pero es que todo lo hace. Entonces, quiere como salirse por las ramas, decimos nosotros. Entonces, llévelo más suave, porque es más fácil así. Dile, bueno, si yo en este momento le digo una mentira, ¿usted cómo me considera? Entonces, pues usted es mentiroso. Fíjense que la gente es más dada a juzgar a los demás que ser increpado directamente. Entonces, ok. Entonces, si uno dice una mentira, ¿qué es? Mentiroso. ¿Usted ha mentido? Sí. Entonces, si usted ha mentido, ¿qué es? Pues mentiroso. Muy bien. Después pregúntale, ¿usted ha robado algo? ¿Usted ha hurtado algo alguna vez? Entonces comienza a pensar. Este es el 8º mandamiento de no robarás. Fíjate que lo estás trabajando con la ley. Y entienda que robar no es, no, yo nunca he robado. No estamos hablando de robar un banco, de robarse un celular. No. Estamos hablando de robar. Robar es robar. Aquí no lo importante es el objeto robado, sino que usted robó algo. Puede ser un lapicero, puede ser 5 minutos en el trabajo, algo que usted haya robado. Entonces, con mucho amor, con mucha compasión, ayúdele a entender que él es un ladrón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted ha robado, ¿qué es? Pues, ¿qué es? Si yo le robo algo a usted, ¿en qué me convierto? Pues en un ladrón. Bueno, entonces si usted roba algo, ¿qué es? No, pues un ladrón. Ok. Entonces usted me ha dicho que usted es, en primera instancia, un mentiroso. Ahora me dice que usted es un ladrón. Vamos con el último, que es de los, digamos, de los 3, que hay 10, pero vamos a trabajar con esos 3. Que es el 7º mandamiento. Le pregunto, ¿usted ha cometido adulterio? ¿Adulterio? No, eso, Dios me guarde. No. Dígale que el Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, verso 28, Jesús dijo lo siguiente, que el que mira a una mujer para codiciarla, comete adulterio con ella en su corazón. Entonces uno no tiene que tener o hacer un acto físico con aquella persona para ser culpable de haber violado este mandamiento que se llama adulterio.
solamente con el pensamiento uno ya adulteró. ¿En algún momento usted ha tenido un pensamiento de codiciar, de desear a alguna persona? Bueno, si lo has hecho, entonces ¿qué eres? No, pues un adúltero. Cuando esta persona llega a ese punto que tú le has expuesto 3 mandamientos, que por su propia confesión él ha dicho que es un mentiroso, que es un ladrón, que es un adúltero, y que un día tiene que rendirle cuentas a Dios, que va a venir un día del juicio donde Dios lo va a calificar de esa manera, que ante los ojos de Dios él es un mentiroso, un ladrón y un adúltero. Entonces esa persona dice, uy, yo estoy en un problema serio. Yo no había visto la vida de esa manera. Yo no la había entendido de esa manera. Dele a entender que sus buenas obras en la parte material de dar, de ayudar al uno y al otro, no le van a justificar, que eso no es que sume y reste. Dios lo va a determinar por lo que está en su ley. Si por alguna razón es muy difícil, entonces comienza a hablarle de los otros mandamientos. Pero casi que de seguro, con estos 3 mandamientos, la persona ya entiende su propio pecado. Ya entiende que él ha cometido una infracción delante de Dios. Entonces le muestra la ley moral, y entonces aquí está la práctica, mostrando la ley moral para que él reconozca. Dice 1 Juan capítulo 3, verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si los 3 grandes que hemos mencionado, de mentir, de robar y de adulterar, no funcionan para establecer la culpabilidad de la persona, entonces puede seguirle explicando todos los otros mandamientos para ayudarle a entender a esta persona que él verdaderamente no es tan bueno como se considera, que no ha guardado siempre los mandamientos de la ley de Dios y que, digamos, está en una condición difícil en este momento, que fue lo que Jesús le dijo en el versículo 24. Esto fue lo que Cristo hizo con este hombre principal. Siguió con los demás mandamientos. Le decía a uno y él decía, yo lo he hecho. El otro, yo lo he hecho. Hasta que lo llevó al punto principal donde le mostró que el amor de él no era Dios, sino que tenía un Dios que se llamaba el dinero. Cuando Jesús le dice, ok, todo has obedecido, muy bien, estás calificando. Voy a hacerte la última. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces sígueme. Yo, ay, no, ahí sí no. Ahí se puso triste y se fue, porque le tocó el bolsillo. No, es que yo tengo muchas cosas. Entonces ahí se determinó que el verdadero Dios de él no era el Dios de los cielos, sino que era el dinero. Por lo tanto, era un idólatra. Un idólatra. Porque amor al dinero es idolatría. Y entonces lo increpó, lo llevó a eso. Tenemos que llevar a la persona a esa condición. ¿Y cómo lo hacemos? No es en nuestras fuerzas, simplemente exponiéndole lo que dice la palabra de Dios. No, lo que pasa es que ustedes tienen una Biblia diferente. No te preocupes, saca tu Biblia. No, es que yo tengo la Biblia católica, entonces saca su Biblia católica. Vamos a mirar lo que dice la Biblia. Y lo llevas ahí al libro de Éxodo capítulo 20 para ir mirando lo que dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, el inconverso ya tiene un convencimiento de su condición peligrosa delante de su Creador. Ahora, necesita que tú le ayudes para que él vea su culpabilidad y una vez él diga, sí, ¿qué tengo que hacer? Estoy en peligro. Eso será parte de lo que trataremos en la próxima lección. Por hoy vamos a dejarlo acá. Es muy importante que tú repases y que esto se vuelva como, recuerda que estamos hablando de hábitos. Es el hábito como vamos a compartir la palabra. Yo sé que en el mercado hay muchos tratados donde le dicen, Dios tiene un plan maravilloso para ti, entonces ven a la iglesia y lo demás, pero la gente necesita. Son falsas conversiones cuando le dice, Dios tiene un plan maravilloso contigo y no sé qué. Hay que mostrarle a la persona primero es su condición real, para que esa persona diga, sí, yo realmente necesito. Que no es que nosotros le hagamos un favor a Dios cuando vamos a la iglesia. Ay, pobrecito, está bien, voy a dejarlo entrar. El Señor está a la puerta y llama, ay, sí, pobrecito, está como aguantando frío. Está bien, entra, como haciéndole un favor. No, es Dios el que nos está haciendo el favor porque nosotros somos los que estábamos en peligro. Ellos son los que están en peligro y Dios, en su amor y su misericordia, extiende de su barca la salvación para que ellos se monten. Si no se montan, ese Titanic que aparentemente está muy fuerte, un día se va a estrellar y va a ser una catástrofe tremenda.
hoy tú tienes la posibilidad de llevarle esa lancha a la salvación a cuanta persona Dios te coloque en el camino. Muy bien, mis amados, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a orarle al Señor en esta hora y vamos a pedirle que nos ayude para que nosotros podamos cumplir la función y la misión que tenemos en esta tierra y que las cosas que nosotros hagamos, las hagamos siempre como para el Señor. Padre, muchas gracias, porque en esta mañana tú nos estás guiando, nos estás mostrando en este tema que es tan importante, y hoy hemos comenzado esta primera parte, de cómo dar del Evangelio a las personas que no te conocen, Dios. Seguramente que durante este mensaje tú tocaste nuestro corazón y trajiste a memoria, Dios, tantas personas que están a nuestro alrededor, tantos seres queridos que aún no conocen de Dios. Muchos de ellos son aún nuestros propios hijos que no conocen de Dios. Nosotros estamos aquí cómodos en nuestra sala, en la sala virtual y en nuestra sala física, en nuestro hogar, y hay paz en nuestro corazón porque te conocemos, Dios. Y muchos de los que estamos aquí tenemos eso, el gozo de la salvación. Pero hay muchas personas que están cerca de nosotros que aún no te conocen. Es más, yo me atrevería a decir que posiblemente hayan personas en la sala que no te conocen todavía, que están llenos de religión y que a pesar de que han escuchado muchos mensajes, muchas predicaciones, aún no han entregado su vida a Cristo. Y que piensan que porque están en la sala y porque hacen parte de una iglesia y porque contribuyen con el desarrollo de la obra, son buenos y tienen ganado el cielo, tienen ganada la salvación. Pero mientras no reconozcan verdaderamente su condición de pecadores y se arrepientan y se vuelvan a Cristo, no van a tener verdaderamente la salvación. Dios hoy una vez más pasa el arado sobre nuestra vida. Mis amados, nosotros no podemos llevar a una persona a donde nosotros no hemos ido. Nosotros primero tenemos que tener esa seguridad. Cuando tú tienes la convicción en tu corazón, que eso fue lo que le pasó a los discípulos, una evidencia de un verdadero nacido de nuevo, es que esa persona tiene pasión por Jesús y tiene amor y compasión por los perdidos. Y lleva la palabra, sin importar los comentarios, sin importar lo que digan, sin importar las críticas. Él simplemente va a sembrar la palabra. Oramos, Señor, en esta hora, en este momento, por aquellas familias, aquellos seres queridos que no te conocen todavía. Aquellos de nuestros familiares que no tienen la salvación. Que nosotros sabemos que si ellos no se convierten a Cristo, ellos van a morir. Pero lo más trágico es que nosotros tenemos la palabra y muchas veces no la compartimos. Tenemos la lancha salvavidas, pero no los montamos en ella, no los llevamos a ella, no le mostramos siquiera. Tenemos los paracaídas, pero preferimos tenerlos acumulados en lugar de ir a mostrárselos, a colocárselos a ellos. Ellos necesitan porque no tienen al Espíritu Santo y no tienen el entendimiento que quizás tú y yo tenemos. A veces hemos llegado a una posición donde quizás en algún momento fuimos rechazados y entonces nos quedamos con eso y entonces ya no queremos compartirles porque qué tal nos rechazan. Pero haz la obra. Tú no sabes si de ese tiempo acá el Espíritu Santo ya ha trabajado en el corazón y tal vez en aquella oportunidad cuando tú le hablaste del Señor Jesucristo, él o ella no quería escucharte, pero posiblemente hoy el Espíritu Santo ya hizo el trabajo y puede ser mucho más fácil. No te quedes con eso, mis amados. Vamos a compartir la palabra, vamos a dar de lo que Dios ha dado. Esa es una labor que nos corresponde. Es una misión de vida. Hagamos eso. La mayor felicidad es uno ver a sus seres queridos, a los seres que aman, que se han entregado a Cristo Jesús. Es la mayor satisfacción para un padre ver a sus hijos que están caminando en la senda de Dios. Es la mayor satisfacción para unos hijos ver que sus papás están buscando de Dios y están hablando de Dios y que se han convertido a Cristo Jesús. Es un gozo y no perdamos ese gozo. Hagámoslo ahora. Mañana puede ser tarde.
No nos quedemos llenos de conocimiento. No nos volvamos personas con mucha información. No nos llenemos solamente de tener buenos manjares y disfrutar nosotros en la mesa, cuando otros están pasando por unas necesidades muy grandes. Ahora esta palabra, ahora esta responsabilidad está sobre tus hombros. Lo que tú hagas es algo que tendrás que darle cuentas a Dios. Mi labor como maestro, mi labor como pastor, es mostrarle lo que dice la palabra del Señor. De ahí en adelante, como en todos los temas que hemos tratado, tú decides si lo haces o no lo haces. Si te mantienes en la comodidad del conformismo de saber que ya eres salvo, aunque los demás se pierdan, o tú eres inquietado hoy para llevar la salvación a otros. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.